Le saludo al doctor Augusto Tandazo. ¿Cómo le va, mi doctor? Bienvenido. Gracias, Fabricio. Aquí, pues, a sus órdenes. Gracias. Atendiendo su gentil entrevista. Muy gentil. Vamos a hablar de algunos temas jurídicos con el doctor Tandazo. Quiero empezar por lo que pasó la semana anterior y me gustaría una opinión suya en ese sentido. Hubo unos allanamientos generados por la Fiscalía General del Estado, unas detenciones en el marco de una indagación previa asociada a los contenidos de unos chats atribuidos al hijo del alcalde de Quito, Jorge Yunda. Yo le pregunto a usted, ¿hay una responsabilidad directa de Jorge Yunda Machado en los contenidos de los chats atribuidos a su hijo, doctor Tandazo? El tema es muy sencillo, Fabricio. La responsabilidad es personal. En el Ecuador estamos inaugurando, con este caso y otros más, estamos inaugurando una tesis de que la responsabilidad es familiar. Entonces tenemos que tener controlado a la familia, a los padres, a los hijos, a los primos, a los hermanos, a todo el mundo. Si fuera así, ¿cuántos casos hubieran comprometido a ejecutivos o autoridades públicas? Pero además es sospechoso. Esto también me molesta, Fabricio. Yo soy una persona que me gusta defender la justicia, no me gusta la injusticia. Se aceleran ciertos temas en momentos claves. El 13 de septiembre hay la audiencia del caso Yunda, entonces de pronto aparecen allanamientos, cosas del caso Yunda, y entonces, ¿qué? Están tratando de crear un ambiente adecuado para que la Corte Constitucional decida inconstitucionalmente que Yunda tiene que ser removido. Usted habla del hecho de que los contenidos de estos chats se conocieron en marzo me parece, hace 5 meses, sí. Y se demoraron 5 meses para los allanamientos. Claro, vea, y hay casos donde, por ejemplo, no me quiero meter allá porque se me ve el tiempo de lo que quiero tratar. Hay 2 tipos de delitos, el delito flagrante y el que se lo descubre en el transcurrir del tiempo. Delito flagrante, a plena luz del día, violación del artículo 124 de la Constitución. La alcaldesa Cintia Viteri hace muchísimo más de un año puso los carros en el aeropuerto de Guayaquil y dificultó tareas humanitarias. ¿Dónde está la orden de prisión preventiva? ¿Dónde está algún tema importante sobre ese tema? ¿Dónde está? O sea, aquí es solamente contra determinadas personas. Casos que caminan, casos que no caminan. La fiscal general pidió que se reabra el caso Drup. La Corte Nacional le dijo que reabra el caso Drup. ¿Y dónde está, pues, el caso Drup? ¿Qué ha hecho del caso Drup? Nada. O sea, recibió información de Colombia sobre una cantidad de cosas del financiamiento de campañas electorales en el Ecuador. ¿Dónde están esos casos? O sea, aquí aparecen los casos que les da la regalada gana. Y de este lado se está orquestando desde un sector de la política nacional una campaña para votarlo a Yunda. Pero permítame ir directo al tema sobre el caso Yunda, para que la gente pueda entenderlo al tema, salvo que usted tenga alguna pregunta. No, dele, para entenderle yo también. A ver, aparece estos allanamientos. Eduardo del Pozo, concejal de Quito, inmediatamente declara: una vergüenza más para Quito. 18 allanamientos detenidos, y así la lista de escándalos crece para el alcalde removido. Primero no está removido. Luego dice, y tapar sus supuestos actos de corrupción. Perfecto, tapar actos de corrupción. Santiago Guardera sobre el mismo caso de los allanamientos. La justicia aportó más elementos sobre las irregularidades en el marco de las investigaciones en curso. Yunda aparenta que la situación de Quito es normal, nada más ajeno a la verdad. Los quiteños rechazamos la corrupción. Debemos recuperar la gobernabilidad y no sé cuántas hierbas más. Perfecto. Entonces ahora sí vamos al grano. Cuando se discute la remoción del alcalde Yunda, la comisión de mesa presidida por Guarderas, además vicealcalde, que él debía haberse excusado, por Guarderas, se trata 3 temas de supuestas violaciones al artículo 333 del Cotado. Y dentro de esto se trata el literal de despilfarro, uso indebido o mal manejo de fondos del gobierno autónomo descentralizado, legal y debidamente comprobados. ¿Ok? Analiza este tema y lo analiza dentro de 3 casos concretos, el informe de la comisión de mesa. El un caso es sobre el contrato de emergencia, es el famoso caso de las pruebas PCR. Analiza, ¿y qué concluye la comisión de mesa presidida por Guarderas? En este sentido, se procede al estudio del subnumeral tal. Revisada la documentación de cargo y descargo de las pruebas presentadas, el denunciado incurre
no se ha llegado a determinar que el denunciado incurre en la causal tal del COTAD, toda vez que el despilfarro, uso indebido o mal manejo de fondos no ha sido legal y debidamente comprobado. Lo mismo se refiere la comisión de mesa presidida por Guarderas, se refiere al caso de la identificación de tipos de recurrencia en procesos de contratación pública en EMOP, EMAP y administración zonales. Y también en el mismo del uso de excesivos recursos para promocionar la figura del alcalde de Quito y la gestión municipal durante la pandemia. Concluye lo mismo, que no se ha incurrido en la causal tal toda vez que el despilfarro, uso indebido o mal manejo de fondos no ha sido legal y debidamente comprobado. Por lo tanto, en la causal de uso de fondos en materia de corrupción, la comisión de mesa presidida por Guarderas llegó a la conclusión que no se ha comprobado nada en contra del alcalde. Pero doctor, perdón que le interrumpa, pero a ver, digamos, algo conozco de los temas legislativos, ya. Y los informes de las comisiones son insumos obviamente ineludibles para tomar una decisión por los plenos, en este caso por el Consejo Metropolitano, pero su contenido no es vinculante. O sea, el pleno del Consejo Metropolitano pudo haber dejado de lado el informe. Pero no lo dejó, pues. Pero pudo haberlo hecho. No, es que mire, déjeme explicarle. La resolución número C043021 del Consejo Metropolitano dice, artículo único, remover al alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Jorge Homero Yunda Machado, luego del análisis del informe de la Comisión de Mesa. Entonces, el informe de la Comisión de Mesa fue vital sobre el tema. Y lo remueven por otras causales. Pero aquí viene el tema, ¿por qué lo remueven por otras causales? Pero esas causales son invalidadas por la Sala de lo Civil Mercantil y de la Corte Provincial de Pichincha, por una sencilla razón. Una sencilla razón, se violó el derecho constitucional al debido proceso. ¿Por qué? Cometieron un error de principiantes, y eso que hay 3 abogados en los 4 miembros de la comisión de mesa. El alcalde Yunda, con todo su derecho, lo recusa a Guarderas. Lo recusa porque dice, usted no es imparcial, usted tiene interés en llegar a la alcaldía. Y le fundamenta en 2 escritos este tema. ¿Qué es lo que hace la comisión de mesa? Contesta estas 2 recusaciones sin motivación. Sin motivación. Por eso es que la Corte Constitucional manifiesta que guardar silencio por parte de los miembros de la comisión de mesa, asumiendo que no tienen competencia para pronunciarse sobre la recusación y devolver el oficio sin respuesta, deja en indefensión al accionante. Pero además una cosa, existe ausencia de motivación cuando en la resolución, en la contestación que le dan a Yunda a la recusación, no se señala, como dice la Constitución, la norma jurídica en que se basa y cómo esta norma juega con los antecedentes de hecho. Entonces invalidan lo actuado por la comisión de mesa. O sea, artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución. Doctor, ahora, el tema es que esto ya pasó y la pelota está en la cancha de la Corte Constitucional, porque aquí se ha planteado que se ha presentado una acción extraordinaria de protección y se ha planteado que hay un conflicto de competencias. Por un lado tenemos la absolución de la consulta del Tribunal Contencioso Electoral y por otro lado tenemos esta resolución de la Sala Civil y Mercantil de la Corte de Justicia de Pichincha. Digo, al final le pregunto, ¿es la Corte Constitucional la que debe resolver a partir de la acción extraordinaria de protección que presentó Santiago Guarderas? A ver, me perdona o me permite que le haga una corrección. Usted no está bien informado. Hágale. La Corte Constitucional no está resolviendo ningún conflicto. No, de acuerdo. Lo que presentaron es una acción extraordinaria de protección. Lo que le estoy diciendo es que algunos sectores plantean de que hay un conflicto de competencias. No han presentado ninguna demanda a la Corte de conflicto de competencias. No, eso estoy claro, clarísimo. No, pero usted lo dijo. Pero entonces, no, pues ya le digo. ¿Qué es lo que hay ante la Corte Constitucional? Lo que hay ante la Corte es que, claro, es que la gente le está metiendo esto en la cabeza, varios temas. Uno, verá Fabricio. Hacen bulla acá y dicen, es que hay corrupción en el municipio, corrupción, entonces está la propaganda. Y ahí colabora la Fiscalía con los allanamientos de la corrupción. Pero en lo actuado, en la remoción, no hay nada de corrupción. No está nada actuado en el tema de la remoción. Ese es el único caso. Y en el otro caso, ¿cuál es la otra campaña mediática? Es que tiene que resolver la Corte entre que si vale lo del Tribunal Contencioso Electoral o de la Corte. Por eso le planteaba esto, justamente. Eso no está en discusión. Lo que presentó Guarderas, porque no tenía otro, él se agarró de un recurso allí para ver cómo se mantiene vivo en su expectativa de llegar a ser alcalde. Presentó una acción extraordinaria de protección.
en contra de una sentencia que es el de la Corte Provincial. Esto es lo que presentó, una acción extraordinaria de protección. Pero en este caso no cabe la acción presentada, porque la sentencia de la Corte Provincial de Justicia para mala leche del doctor Guarderas no estaba ejecutoriada. Y entonces está violando el artículo, la Corte estaría violando, como ya violó además, el artículo 437 de la Constitución, que dice que la acción extraordinaria procede cuando se trata de sentencias ejecutoriadas. Usted dice que la Corte violó porque aceptó el trámite de la acción extraordinaria de protección sin que haya estado ejecutoriada. Pero claro, por eso es que hay el voto salvado del doctor Agustín Grijalva, que dice exactamente lo que estoy diciendo. Que no hay la constancia de que la sentencia auto estuvo ejecutoriado. ¿Por qué razón? Porque no se dieron cuenta o no se quisieron dar cuenta, o qué carajo les pasó. Que cuando presentan la acción extraordinaria de protección y admite la Corte el tema, todavía estaba en conocimiento de la Corte Provincial el recurso de aclaración y ampliación de la sentencia, declaración de la sentencia, no ampliación, declaración de la sentencia, por parte de la abogada Gabriela Obando Balseca, en calidad procuradora metropolitana del Distrito Metropolitano de Quito. O sea, la sentencia no estaba en firme, y si no estaba en firme, no cabía la acción extraordinaria de protección. Pero como estamos con una Corte Constitucional, como hasta el nombre lo dice, Corte viene de sastrería, es una Corte a la medida, que a veces sale con cualquier vaina, con cualquier esperpento, salió y admitieron el tema. Ahora están metidos en un lío terrible la Corte. ¿Por qué está metidos en un lío terrible? Porque la Corte Constitucional, lo que tiene que analizar en este caso es si ha habido violación de derechos constitucionales. Esa es la acción extraordinaria de protección. Y entonces no está analizando el tema, no está analizando incluso el tema, el famoso tema del Tribunal Contencioso Electoral, en donde para mal manejo del tema, hay un tema que es adicional en ese tema, que no se cumplió con lo que dice la norma, el 371 del COTAD. Vicios que impiden la convalidación del acto se consideran como nulos de pleno derecho los siguientes actos administrativos: los que lesionen de forma legítima los derechos y libertades consagrados en la Constitución, los que tengan por objeto satisfacer legítimamente un interés particular, así como los actos que no se encuentren debidamente motivados, violación constitucional. Entonces, ese Tribunal Contencioso Electoral, mi querido amigo Fabricio, es terrible. A ver, pero mire qué condición queda. En esas y otras más voy a poner solo un caso. O sea, un Tribunal Contencioso Electoral que de pronto sacan pecho y vamos a hacer valer nuestra sentencia. ¿Y por qué no le hiciste valer la sentencia, tu resolución sobre la sentencia del 30 de octubre que dictaste y que obligaba al Consejo Nacional Electoral a recibir la candidatura de Álvaro Noboa y su combo? ¿Qué debería hacer la Corte Constitucional entonces, doctor? No tiene nada más que hacer que revisar lo actuado. Revisar, ¿qué es lo que tiene que revisar la Corte? Tiene que revisar el informe de la Comisión de Mesa, y dentro del informe de la Comisión de Mesa ver que se presentó una recusación en contra de Guarderas y que esa recusación no fue contestada en legal y debida forma de manera motivada, y por lo tanto se violó la Constitución, y que por lo tanto al no haberse contestado de manera motivada es nula ese informe de la Comisión de Mesa, y al ser nulo el informe de la Comisión de Mesa se cae la remoción del alcalde. Eso es derecho destilado, purito. Lo demás es política, es propaganda mediática, es una cantidad de cosas. Lo demás es todo lo que usted quiera, menos derecho. Doctor, entonces hay toda una campaña orquestada. Correcto. Doctor, déjeme aprovechar su presencia y dejo de lado este tema. Le pregunto, ¿cómo ve usted, me imagino que habrá seguido el desarrollo del juicio político al defensor del pueblo, Freddy Carrión? ¿Cómo ve usted la situación del defensor del pueblo, doctor Augusto Tandazo? Verá, esa es una tomadura del pelo, pero, o sea, es el colmo del Ecuador que vivamos esto. O sea, es el colmo. ¿Qué dice el artículo 131 de la Constitución? Dice que podrán ser removidos del cargo, y cita a las autoridades que pueden ser removidas del cargo, por incumplimiento de funciones. ¿Cuál fue el incumplimiento de funciones del defensor del pueblo? Ninguno, pues. O sea, si él se metió en un lío, que es otro tema, en este tema del famoso intento de abuso sexual, se metió, pues, júzguelo por eso, pero no por incumplimiento de funciones.
¿Acaso que sin cumplimiento de funciones ir a intentar violar a una persona o abusar sexualmente de una persona? Lo cual todavía hay enormes sospechas sobre eso. Hay enormes sospechas, pero no quiero hablar de eso, porque nos vamos del tema. La Corte, la Asamblea Nacional, realmente da pena ver cómo actúan. O sea, son instrumentos del poder. No lo quieren a Freddy Carrión porque sacó el informe de la Defensoría del Pueblo, de la comisión que creó la Defensoría del Pueblo, donde se determinó que habían delitos de lesa humanidad por las protestas de octubre, por la respuesta a las protestas de octubre del 2019. ¡Punto! Y entonces se está sacrificando a una persona por un tema que no tiene nada que ver. Y si no, que alguien me diga, ¿dónde incumplió las funciones el defensor del pueblo? Usted no porque estaba un carro de él abajo acompañándolo. A usted no le convencen las causales del juicio político, pero tampoco la investigación que lleva adelante la Fiscalía. Pero son dos cosas diferentes. Sí, pero las han mezclado en el curso del juicio político, tanto así que hasta la fiscal estuvo invitada en el ciclo de comparecencias en la Asamblea Nacional, pero doctor. Mi amigo Fabricio, ese es un caso penal que requiere sentencia ejecutoriada. Sí, pero imagínese que hasta la fiscal invitaron a la comisión de fiscalización, pues. Pero hay que preguntarle primero a la fiscal por qué se metió en este lío. Pero ¿quién le invita a la comisión de fiscalización? Fernando Villavicencio, que es una de las personas que fue uno de los primeros que habló de que había que llevarlo a juicio político a Freddy Carrión. Ni siquiera había sido invitada a la fiscal, pues, mi amigo. Y entonces de pronto, juicio político, pero la pregunta es esta. Es muy sencilla, usted es periodista y de los buenos del Ecuador. La pregunta es esta. Dime, pero sin subterfugios, a cualquier entrevistado suyo, sin que se vaya por las ramas, sin que estire la ley, sin que haga marionetas, ¿cuál es el incumplimiento de funciones de Freddy Carrión para ser objeto de un juicio político? Incumplimiento de funciones del cargo de defensor del público, del defensor del pueblo. Allí están las incumplimientos de funciones en la ley de la Defensoría del Pueblo y en la Constitución de la República. Analicen una por una y digan cuál de estas incumplió, pero no hagan una interpretación generalizada. Es que lo que pasa es que lo acompañaban unos policías y eso incumplir las funciones. ¿Qué tiene que ver? Incumplir las funciones están expresamente detalladas. Entonces, este país se acostumbra a este tipo de actos que son lesivos contra las personas, porque se viola derechos, se viola la Constitución, porque se cumple una agenda política y porque Freddy Carrión gozaba de buena salud hasta que se metió en el tema de octubre del 2019. Y punto. Y ahí vieron cómo lo comprometen y cómo lo meten en el lío. Y después cómo aceleraron el tema y nadie le quiso quitar la prisión preventiva y lo dejaron hundido ahí dentro. Porque lo que debía haber hecho, señor Fernando Villavicencio, con todo respeto, analice el informe de la Defensoría del Pueblo, establezcan responsabilidades por los que violaron los derechos humanos, cometiendo delitos de lesa humanidad. Analicen que no han hecho nada sobre el préstamo de municiones y granadas al gobierno de Bolivia, para que repriman al pueblo boliviano. Esos son los temas que tienen que fiscalizar. Analizan al Procurador General del Estado, que se ha pronunciado de 1001 maneras, prácticamente tratando de nulitar la acción del funcionario público para que no ejerza el control de los contratos del Estado en contra de las transnacionales. Tienen temas la Comisión de Fiscalización, pero no, los 6 carros que va a comprar la señora Guadalupe Llori, que además no los compró. O sea, vayan para el diablo. No nos metan cuentos. El caso de Freddy Carrión es un caso repugnante, porque además ya están en fase de instrucción. ¿Por qué nos revelan cómo es que se dio el intento de violación sexual, de abuso sexual? A usted y con esto termino, doctor, porque sé que tiene otra entrevista, yo también ya tengo otra entrevista. Rapidito, ¿le llamó la atención esta revelación de los $46,000 encontrados en el departamento del exministro Mauro Falconi? Porque esto también ha sido atado a otro tema, en cambio, a un tema de pruebas PCR, aparentemente, según reveló la fiscal en la Comisión de Fiscalización. Por eso, pero lo que más interesa es sacarlo a Yunda. Pero viene un tema, a ver, el ministro Falconi todavía puede ser interpelado. ¿Por qué no interpelan al ministro Falconi? Claro, lo pueden llevar a juicio político, sin duda. Claro, todavía pueden llevarlo. Claro, todavía tienen unos meses para hacerlo. Porque lo que tienen que hacer es cumplir la agenda. Y la agenda es votarlo a predicación. Porque no, en el de Defensoría del Pueblo quieren a alguien sumiso y obediente. Es uno de los pocos órganos de control que no estaban sometidos a todo lo que están los demás órganos de control sometidos. Eso es todo. El resto es paja. En este país todo se arregla, todo se maquilla, todo se lo presenta con una imagen de legalidad. Cuando en el fondo se están olvidando de lo más importante,
¿Qué es esto? Pero además, mire usted, así como usted se metió en otro temita, yo también me meto en un minuto, menos de un minuto en un tema. Fíjese usted, mandan el presupuesto general del Estado para que lo apruebe la Asamblea Nacional, y el presupuesto general del Estado, conforme fue mandado, está atado al Plan Nacional de Desarrollo que no hay todavía. Y risotada general a nivel nacional, sin vergüenzas. No hay Plan Nacional de Desarrollo y hay proyecto de presupuesto en base al Plan Nacional de Desarrollo que no existe. Y entonces, ¿dónde quedamos? ¿Y dónde queda la Corte Constitucional? Mire, Fabricio, usted es un periodista de primera, por Dios. Llame a invitar a un montón de gente sobre este tema. No hay sostenibilidad fiscal. No hay sostenibilidad fiscal, pronunciamiento de la Corte Constitucional para elevar el sueldo a los maestros, porque no hay sostenibilidad fiscal, violación del 286 y 287 de la Constitución, porque tienen que decirme dónde sale la plata para subirles el sueldo a los maestros. Pregunta a los miembros de la Corte Constitucional. ¿Hay sostenibilidad fiscal en el proyecto de presupuesto? Que de entrada lo presentan con desfinanciamiento, de entrada lo presentan con hueco fiscal. Hay sostenibilidad fiscal. Váyanse al diablo. Doctor. O sea, están viendo la paja en el ojo ajeno, una cosa chiquita, cuando el presupuesto general del Estado no tiene sostenibilidad fiscal. ¿Dónde quedan los procedimientos de la Corte? Yo ya voy a hablar en la siguiente entrevista con la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, que ya la tengo conectada. Doctor, le comprometo para seguir hablando luego de los temas económicos y petroleros. Sostenibilidad fiscal del presupuesto, una risotada. ¿Qué sostenibilidad fiscal tiene ese presupuesto? La Corte Constitucional mirando la paja en el tema de la alza de los sueldos a los maestros. Ya le voy a preguntar a la asambleísta Mireya Pazmiño. Doctor, gracias por el tiempo, que tenga un buen día. Siempre a las órdenes, Fabricio. Gracias por un gusto, muy amable. Augusto Tandazo con nosotros hablando sobre los temas jurídicos, el caso Yunda, el caso del Defensor del Pueblo y en el último tramo el tema del presupuesto, que ya lo vamos a conversar tras la pausa con la asambleísta Mireya Pazmiño, quien es la presidenta de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Aquí en A Primera Hora saludamos también a nuestra audiencia, Majestad Televisión, allá en Santo Domingo de los Áchilas, están ya conectados con nosotros. Buen inicio de semana para la querida audiencia en la provincia Sáchila, en este lunes 6 de septiembre del año 2021. Pausa y volvemos.